Como lo he dicho en otros videos del canal, la venta es el resultado de la correcta configuración de todas las variables que la afectan. Y si tú eres líder comercial, dueños de negocio, estás al frente de un equipo, tienes que conocer todas y cada una de esas variables que pudieran afectar positiva o negativamente a los resultados. Y sabemos que como variables, bueno, ten listo algunas. Producto, calidad del producto, valor de marca de tu empresa, precio, condiciones comerciales, estrategia, KPIs y toda una serie de variables que hay. Pero hay una variable que es menospreciada, una variable que muchas veces creemos que no es tan importante, sobre todo cuando el vendedor que dice tener experiencia vende como puede. Y es que, pues si bien a veces la venta se puede lograr porque el vendedor tiene una gran capacidad para relacionarse, hacer empatía, sin necesariamente respetar esta variable, la verdad es que cuando esta variable que te voy a platicar la tienes no solamente bien identificada, sino bien gestionada, el resultado se puede multiplicar y por mucho. ¿Cuál es esa variable a la que me refiero? Bueno, vamos a empezar por el problema. Muchas veces el vendedor vende como puede, como se le ocurre. Él dice, llego, me presento, digo de dónde vengo, a qué productos vengo y entonces empiezo a hacer preguntas. Y funciona muchas de las veces. Pero cuando el método es más preciso, cuando el método es muy concreto y está sobre todo probado, entonces el resultado es mucho mejor. Y sí, me refiero a eso, al método. Y la pregunta es, ¿cuál es el método de ventas que utilizan tus vendedores? Así que, si quieres saber de qué tipos de métodos existen, quédate en este video, sobre todo tú que tienes la responsabilidad de asegurarte de que tus vendedores tengan un método para vender. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y ayudo a las empresas junto con mi equipo a que logren sus resultados, a que aprendan a gestionar el departamento comercial correctamente, enfocado a las metas, precisamente para pues, lograr esos resultados que espera la empresa, ¿no? Ya sea que seas el dueño del negocio o seas un líder comercial, este canal es una comunidad de puros líderes comerciales y dueños de negocio que están preocupados por, pues por ese departamento comercial que no está dando resultados. Y por eso hablo de muchos temas. Así que si no formas parte de esta comunidad, suscríbete en este momento y recibe cada semana videos siempre relacionados con cómo gestionar un departamento comercial, cómo dirigir una fuerza de ventas y cómo lograr los resultados. Bueno, este método, este video del método de ventas viene al caso porque me encuentro mucho cuando inicio procesos de consultoría con las empresas en que no hay un método. Y entonces, a pesar de que tengamos un buen producto, tengamos un buen precio o un precio competitivo y condiciones en general que digan, se tiene que vender. Pues entonces se empiezan a preguntar, ¿y por qué será que no estemos vendiendo? Y desde luego que puede haber otras variables aparte de esta que pudieran estar afectando el resultado, pero hoy me quiero remitir exclusivamente al método. Así que empiezo por preguntarte, ¿cuál es el método de ventas que están utilizando tus vendedores? Hoy en día, esos métodos, aún con los que te voy a nombrar, ya empiezan a impregnarse o a coordinarse o a trabajar en equipo con la inteligencia artificial. Eso es un hecho y eso ya no tiene otro camino más que el futuro y cada día más inteligencia artificial que nunca. Pero aún así, el vendedor tiene que tener un método. Así que la pregunta vuelve a ser esta: ¿cuál es el método que utilizan tus vendedores? ¿Cómo saben cuál es el paso uno, dos, tres, cuatro hasta llegar a la venta? Pues que de alguna forma es el proceso, ¿no? Pero el proceso, independientemente de que sea un proceso eh, que tenga los principios para aplicarse en cualquier método, el método le da un sentido especial a la forma de vender. Si no tienes un método, lo más probable es que estén ocurriendo muchos problemas como
falta de conversión, no hay clientes nuevos, solo estás atendiendo a los clientes de siempre. Al vendedor se le dificulta mucho lograr la venta, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que hay vendedores que tienen la sensibilidad y la inteligencia para aprender cosas nuevas, pero como nadie les ha dicho nada, ellos siguen vendiendo como pueden, como se les ocurre. Por ejemplo, hay vendedores que son muy buenos, preguntando, explorando, pero pues la venta no se logra solamente explorando, ayuda a entender, ¿no? Pero si el método no incluye ciertos aspectos clave, como por ejemplo, saber si el cliente realmente tiene un dolor o un problema que haya que resolver, si está consciente del problema, si sabes tú identificar cuánto cuesta ese dolor y hacérselo ver al cliente, etcétera, 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 entonces es más fácil vender, es más, hay más efectividad. Te voy a nombrar algunos métodos de venta que existen, y son algunos, porque hay muchos más. Cada uno incluso puede tener su autor, de hecho los tiene. Yo te recomiendo que los analices. No te puedo hablar ahorita de los métodos, te voy a hablar una lista de métodos para que tú los investigues. Y te voy a decir por qué. Mira, está el famoso método Sandler, que es muy, pero muy conocido creo que desde los 60 y que se ha ido perfeccionando hasta hoy. Está el método Spin, está el método Challenger, está el método Snap, está el método del proceso, que a mí me gusta mucho, el método del proceso de los 7 pasos, aunque hay que agregarle ciertos aspectos de modernidad a esos procesos que se pueden ir quedando. Está el método BAN, está el de gap selling, la venta consultiva, que puede ser cualquiera de estos, y toda una serie de métodos que están por ahí. ¿Cuál es el mejor? Depende mucho de a qué industria te dediques, a qué sector, a qué tipo de producto. Hay productos, digo, hay métodos que pues son más para productos o servicios al consumidor directo, que son más fáciles, son más resumidos. Hay algunos métodos más complejos que incorporan toda una serie de elementos que realmente le dan sentido al proceso y te permiten vender. Por ejemplo, el mismo método de Sandler, pues ya se ha perfeccionado, ya se ha profesionalizado muchísimo, se ha actualizado. Es un método buenísimo, lo recomiendo muchísimo. Pero eso no quiere decir que otros métodos, como por ejemplo el de Band, en donde determinas presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo para cerrar, no quiere decir que no sea buena. O por ejemplo, el método del gap, de las brechas. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, hoy lo que quiero es despertarte nada más a la conciencia de que te asegures de que tu equipo de ventas tenga un método para vender, porque probablemente no lo tenga y no te culpo, es la mayoría de las veces lo que ocurre en las empresas. Me encuentro que no tienen un método. Lo único que se tiene, mira, este es tu mercado objetivo, este es tu avatar, este es a la persona que le vas a vender. Más o menos estas son las necesidades que tienen. Aquí está nuestro producto, nuestras soluciones y a vender, ¿sí? Pareciera que esos elementos son suficientes, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque mira, hay varias razones. Una, el consumidor de hoy o el cliente, el comprador, cada vez es más selectivo y es más analítico. Además, tiene la capacidad de analizar rápido. Si tu propuesta no le hace sentido, no le hace clic, no lo hace tomar una acción, pues entonces ve otras alternativas que las tiene en el celular, las tiene en la computadora. O sea, ya no es como antes de que pues llega un vendedor y si no llega otro, pues la verdad es la de ese vendedor. Hoy no. Entonces el vendedor tiene que prepararse y mucho a través de un método que sea el método que más se adapte a la empresa, que más se adapte a la empresa. En la descripción del puesto de este video te voy a dejar las referencias de los métodos y los autores para que busques sus libros y puedas pues acceder a ellos y revisar cuál es el que más te conviene, el que más se adapta a tu empresa. Como yo me dedico yo abro a toda la comunidad de líderes y hay líderes
de servicios o intangibles, de productos industriales masivos y todo, pues no puedo decir ahorita un modelo para que diga, este se adapta a ti. Yo creo que no. Hay algunos métodos que sí son como más universales, como el de Sandler o como el del proceso de los 7 pasos, que sí puede aplicar a todo. Hay otros que son mucho más especializados. Por ejemplo, el de Snap, que está más orientado a la venta de tecnología a través de un modelo consultivo. Entonces, insisto, se me hace que no es correcto que te diga, mira, este es el método, este es el mejor. Creo que vale la pena que los analices, pero lo que sí es un hecho es que tienes que determinar un método para que tus vendedores conozcan el método, lo apliquen y tengan resultados. Porque no solamente se trata de decirle, mira, este es el método, aquí están los pasos, lo entendiste, vete a vender. No, el método hay que revisarlo, entenderlo, a practicarlo hasta que se vuelva una rutina y una forma de vender. El aprendizaje no se da solamente escuchando, así que no esperes a que tu vendedor con que le hagas una exposición de 30 minutos sobre el método, ya se lo aprenda y lo aplica. Eso no existe. Es muy raro que haya un vendedor que solamente con eso lo haga. Te lo digo porque yo he trabajado con muchísimas fuerzas de ventas y veo que el común denominador es que se requiere de trabajar en el ejercicio, en la rutina, en aprender el método para que al aplicarlo te dé el resultado. ¿Sí? Así que en ese sentido, te recomiendo que primero trabajes tú, analices el método, lo determines, revísalo con el dueño para que estén de acuerdo. Órale, este es el método que vamos a utilizar. Ahora sí, aterrízalo a una capacitación en donde al vendedor le quede perfectamente claro y después asegúrate que hayan entendido los conceptos y que lo apliquen a través de la práctica continua, a través de que de lo que tanto hablo en los videos, de la supervisión, de asegurarnos que el vendedor lo está aplicando correctamente. Y te vas a dar cuenta cómo los resultados empiezan a cambiar, las conversiones y todos los logros que antes no se daban, se empiezan a dar solamente por esto, porque aplicas un método de ventas adecuado. Así que manos a la obra, tienes mucho que hacer líder comercial. Acuérdate que tus funciones tienen que ver, entre otras, con enseñar, ser un modelo y decirle al vendedor cómo para que él finalmente lo haga, siempre acompañado de tu liderazgo y de tu presencia. Así que a trabajar, te agradezco como siempre que me sigas. Nos vemos en otro video.